¿Qué pasaría si en medio del exilio, del dolor, de la derrota, el cielo se abriera y tú vieras algo que nadie más ha visto? No fue un sueño, no fue una alucinación, fue una revelación de fuego, ruedas vivientes y una gloria que hizo caer de rodillas a un profeta. Este es el relato más impactante del exilio judío, una historia de juicio, desolación y una esperanza que resucita huesos secos. Hoy vas a descubrir la vida, las visiones y el legado eterno del profeta Ezequiel, porque lo que él vio no fue solo para su tiempo, fue una profecía para hoy. Pero antes de llegar a esa visión sobrenatural, necesitas entender dónde estaba Ezequiel. Y créeme, no era un lugar de gloria. Finales del siglo VI antes de Cristo. Judá está al borde del colapso. El imperio asirio ha caído. Y Babilonia, bajo el poder de Nabucodonosor, se alza como la nueva superpotencia. En el año 597 antes de Cristo, después de que el rey Joaquín intentara rebelarse, Babilonia sitia Jerusalén. Y lo que sigue es devastador. El templo es saqueado, el rey es llevado en cadenas y miles de judíos son arrancados de su tierra, exiliados a una nación lejana, pagana, llena de ídolos. Entre ellos, un joven sacerdote de apenas 25 años, Ezequiel, hijo de Buzi. Él y muchos otros fueron llevados a vivir cerca del río Quebar, en la tierra de los caldeos. Fue en medio de esta situación que Ezequiel tuvo una visión poderosa. Y acaeció en el año 30, en el día 5 del mes cuarto, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, se abrieron los cielos y vi visiones de Dios. Ezequiel 1:1. No en el templo, no en Sión, sino en Babilonia junto a un río extraño. Dios no necesita un lugar sagrado para revelarse. Solo necesita un corazón dispuesto, y Ezequiel lo era. Y fue precisamente ahí, en medio de ese desierto espiritual, donde sucedió lo imposible. Desde el norte, símbolo de juicio, avanza una nube inmensa, con fuego que relampaguea, y en medio un resplandor como de ámbar, y entonces aparecen 4 criaturas vivientes, y cada una tenía 4 caras, la primera cara de buey, la segunda cara de hombre, la tercera cara de león, la cuarta cara de águila. Ezequiel 1:10. ¿Por qué estas caras? El hombre por la razón, el león por el rey, el buey por el trabajo, el águila por la velocidad. Representan todas las criaturas de la creación, adorando al Creador, cada una con 4 alas, y debajo de ellas, ruedas llenas de ojos. Y el aspecto de las ruedas era como el de la piedra de crisólito, y las 4 tenían una misma forma, y su apariencia y su obra era como si una rueda estuviese en medio de otra rueda. Ezequiel 1:16. Ruedas dentro de ruedas, ojos por todas partes. Nada escapa, nada se oculta. Es la omnisciencia de Dios, y sobre todo esto un firmamento como cristal, y encima una figura como de hombre, rodeada de un arco iris de fuego. Como el aspecto del arco iris que está en las nubes el día del aguacero, así era el aspecto del rodeo del resplandor. Este fue el aspecto de la semejanza de la gloria de Jehová, y cuando yo lo vi, caí sobre mi rostro. Ezequiel 1:28. Ezequiel no solo vio a Dios, fue llamado por Dios, pero ver la gloria de Dios no era el final, era solo el comienzo de algo mucho más peligroso. Después de esta visión, Dios le dio a Ezequiel una tarea muy clara: ser una atalaya para la casa de Israel. Dios le dijo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya sobre la casa de Israel. Oirás tú la palabra de mi boca y les amonestarás de mi parte. Ezequiel 3:17. No es un título honorífico, es una responsabilidad mortal. Si el atalaya no avisa del peligro, la sangre del pueblo caerá sobre él, pero si avisa, el pueblo será responsable de su propia desobediencia. Y Ezequiel acepta.
no con entusiasmo, con temblor, con silencio. Durante 7 días, Ezequiel estuvo sentado entre ellos, en silencio, abrumado por lo que había visto. Y estuve entre ellos postrado y asombrado por 7 días. Ezequiel 3:15. Durante una semana no habló. Al 8º día, la palabra del Señor volvió a venir a él, reafirmando su misión. Debía anunciar sin miedo, aunque el pueblo fuera rebelde. Y si creías que esto ya era radical, prepárate, porque lo que Dios le pidió hacer a continuación haría que cualquiera lo llamara loco. Luego, Dios le dio señales simbólicas, acciones que parecían locura, pero que llevaban un mensaje profético. Le dijo: «Toma un ladrillo, ponlo delante de ti, y dibuja sobre él la ciudad de Jerusalén. Pon contra ella un sitio y edifica contra ella una torre, y pon contra ella ejército, y coloca ariete contra ella». Ezequiel 4:1-2. Esto representaba el futuro ataque de Babilonia contra la ciudad. Después, Dios le ordenó acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días, y luego sobre el derecho durante 40 días. Cada día representaba un año de pecado, 390 años por los pecados del reino de Israel, el norte, y 40 años por los del reino de Judá, el sur. Durante ese tiempo, Ezequiel debía comer pan hecho con una mezcla de granos, cocido sobre estiércol, para mostrar cómo sería la vida durante el sitio: escasez, impureza y sufrimiento. Ezequiel se opuso al principio, porque como sacerdote no podía tocar cosas impuras, pero Dios permitió que usara estiércol de vaca en vez de humano, aunque el mensaje seguía siendo claro: el juicio vendría y sería duro. También le dijo que se afeitara la cabeza y la barba con una espada, y que dividiera el cabello en 3 partes, una que quemaría en el fuego, por hambre y peste, otra que cortaría con la espada por la guerra, y otra que esparciría al viento por el exilio. Esto mostraba el destino de los habitantes de Jerusalén. Muchos morirían, muchos serían asesinados y muchos serían dispersados, y tomarás de ellos una pequeña cantidad y los atarás en el borde de tu manto. Ezequiel 5:3. Pero nada, absolutamente nada, se compara con lo que vendría después. Porque el ministerio profético no solo cuesta reputación, a veces cuesta todo. Y luego Dios le dio una prueba aún más cruel. «Hijo de hombre, he aquí yo te quito con un golpe la alegría de tus ojos, mas no lamentarás, ni llorarás, ni correrán tus lágrimas». Ezequiel 24:16. Su esposa muere, y él no puede llorar. Y así lo hice. No lamenté, no lloré, no corrí mis lágrimas. Ezequiel 24:22. ¿Por qué? Porque cuando caiga Jerusalén, el pueblo no podrá llorar. La desesperación será tan grande que el dolor quedará mudo. Ezequiel fue el primer hombre en vivir el duelo en silencio por obediencia a Dios. Ezequiel profetizó que el juicio venía sobre Jerusalén por sus pecados, especialmente por la idolatría y las abominaciones que se cometían incluso en el templo. Pero, ¿por qué tanto juicio? ¿Por qué tanta severidad? Porque lo que estaba pasando en Jerusalén era peor de lo que cualquiera imaginaba. Dios lleva a Ezequiel en visión a Jerusalén, y lo que ve es espantoso. En la puerta norte del templo, 70 ancianos adorando ídolos en secreto, y cada uno tenía en su mano su cetro, y el olor del incienso subía. Ezequiel 8:11. En el atrio interior, mujeres llorando a Tamuz, un dios pagano de la fertilidad, y en la puerta oriental, 25 hombres adorando al sol con espaldas al templo, y ellos se inclinaban hacia el oriente y adoraban al sol. Ezequiel 8:16. El templo, lugar de santidad, se había convertido en cueva de iniquidad, y entonces la gloria de Dios comienza a retirarse del lugar santísimo al umbral, al atrio, a la puerta oriental, y finalmente se eleva del monte frente a la ciudad. Y la gloria de Jehová subió de sobre el umbral de la casa
y se detuvo sobre los querubines. Ezequiel 9:3. Dios se va, porque su santidad no puede habitar en medio de la impureza. Además, Ezequiel anunció juicio contra las naciones vecinas que se habían regocijado por la caída de Israel: Amón, Moab, Edom, Filistea, Tiro y Sidón. Cada una recibiría su castigo por su orgullo, maldad y crueldad. Pero el mensaje de Ezequiel no fue solo de juicio, también trajo esperanza. Dios prometió restaurar a su pueblo. Les daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En Ezequiel 11:19 dice: Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Pero aquí es donde la historia da un giro, porque Dios no destruye para abandonar, destruye para reconstruir. Después del juicio, viene la esperanza. Y me llevó en el espíritu de Jehová, y me puso en medio de un valle, el cual estaba lleno de huesos. Ezequiel 37:1. Huesos secos, sin vida, sin esperanza. Dios pregunta: ¿vivirán estos huesos? Y Ezequiel responde con fe: Señor Jehová, tú lo sabes. Ezequiel 37:3. Entonces Dios ordena: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y sucede lo imposible. Los huesos se juntan. Les crece carne, pero aún no hay vida. Hasta que Dios dice: haré entrar espíritu en vosotros y viviréis. Ezequiel 37:5. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, les creció carne, y luego el espíritu entró en ellos. Esta visión simbolizaba la restauración de Israel. Aunque pareciera muerto, Dios lo devolvería a la vida. Ezequiel 37:7-10. Y no solo eso, profetiza que las dos casas divididas, Israel y Judá, serán una sola nación bajo un solo rey. Y mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Ezequiel 37:24. Y haré que morarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, donde moraron vuestros padres, y morarán en ella, ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos, para siempre. Ezequiel 37:25. Y cuando crees que la profecía termina con restauración, Ezequiel ve más allá, mucho más allá, hasta el final de los tiempos. Pero el drama no termina aquí. Dios revela una batalla final. Gog de Magog, príncipe de Mesec y Tubal, que subirá contra la tierra de Israel en los últimos días. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog de la tierra de Magog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y profetiza contra él. Ezequiel 38:2. Gog, príncipe de Mesec y Tubal, subirá contra Israel en los últimos días. Gog dirá: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Ezequiel 38:8-11. Pero Dios responde: yo mismo pelearé contra él con peste, con sangre, con torbellino, con piedras de granizo, con fuego y azufre. Ezequiel 38:22. Y después de esta gran batalla, y los cadáveres quedarán esparcidos durante 7 meses. Los pájaros del cielo se saciarán con su carne, en un banquete que muestra el poder absoluto de Dios sobre toda oposición. Y convocaré sobre ellos un banquete para que se sacien de carne y de sangre. Ezequiel 39:17. Un juicio que muestra: Dios defiende a su pueblo, pero espera, porque después de toda la destrucción, después del juicio, después de la batalla final, Dios guarda lo mejor para el final. Y entonces, la visión más hermosa. Un hombre con una caña de medir le muestra un nuevo templo. En Ezequiel 43:4-5 dice: y he aquí que la gloria del Dios de Israel venía del camino del oriente,
y la casa se llenó de la gloria de Jehová. De debajo del templo, un río comienza a fluir, pequeño al principio, pero crece hasta ser imposible de cruzar a nado, y donde quiera que va, trae vida, y junto al río, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Ezequiel 47:12. Este río sanará el mar muerto. Donde no había vida, habrá abundancia. Finalmente, Dios mostró cómo se repartiría la tierra entre las 12 tribus, con el templo en el centro. La ciudad sería llamada El Señor está allí. Ezequiel 48:35, lo que significa que la presencia de Dios sería permanente con su pueblo. Mientras advertía sobre la caída de Jerusalén, también pintaba un cuadro esperanzador del futuro, un nuevo templo, un nuevo corazón para el pueblo, una nueva relación con Dios. Sus palabras fueron un bálsamo para los exiliados, recordándoles que su situación actual no era su destino final. Hoy, muchos de nosotros vivimos en exilios modernos, exiliados de nuestros sueños, de nuestras relaciones, de nuestra identidad, del sentido de pertenencia. Pero Ezequiel nos mira desde la historia y nos dice, no está todo perdido. Tus huesos pueden revivir, tu corazón puede cambiar. Tu futuro no está escrito por tu pasado. Él no fue solo un profeta de juicio, fue un profeta de restauración, de nuevo comienzo, de esperanza en movimiento. Y su mensaje sigue tan fresco como hace 2500 años. Dios no ha abandonado a su pueblo. El trono sigue brillando, el Espíritu sigue soplando. Amigos, la historia de Ezequiel nos recuerda que las grandes visiones nacen en tiempos de crisis, que los grandes cambios comienzan con un solo hombre dispuesto a escuchar a Dios. Sus palabras, escritas en el exilio, siguen siendo un faro para nuestros desafíos actuales, para quienes se sienten rotos, para quienes han perdido la fe, para quienes necesitan un nuevo comienzo. Así que si hoy te sientes como un hueso seco, recuerda, Dios solo necesita que profeticen, que digas, ven, Espíritu, y sopla sobre mí, porque cuando el Espíritu de Dios sopla, los muertos cobran vida. Nos vemos en el próximo video. Y recuerden, como decía Ezequiel, siempre hay esperanza de renovación, incluso en los momentos más oscuros. Si les ha gustado este viaje por la vida de este extraordinario profeta, no olviden darle like a este video y suscribirse al canal para más historias de personajes que cambiaron el mundo con fe, valor y visión.